palabra me da vida, confío en ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hoy es viernes 1 de marzo del 2024, segunda semana de Cuaresma. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su propio hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, le dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se lo dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola va dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, la alta casta del judaísmo. Esta parábola en la Biblia de Jerusalén tiene el título de los viñadores homicidas. Y quizás alguna vez había sucedido eso. Era normal que gente extranjera viniera y comprara un lote, un terreno, y lo alquilara a los mismos habitantes de la ciudad o del pueblo, y hacían el cultivo a medias. Ellos cuidaban, el dueño de la tierra hacía todo el encierro. Los que cuidaban pues tenían el 50% de la cosecha, y a su tiempo el dueño pues enviaba, cuando fuera el tiempo de la vendimia, de recoger las uvas, pues mandaba a percibir aquello que le correspondía, su 50%. Quizás había sucedido, quizás había Jesús escuchado una situación de esta dimensión y la toma como una parábola. Recuerden que una parábola tiene un mensaje superior a aquello que se dice en la parábola. Y recuerden a quién va dirigida: sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Y cuenta esta parábola que una semejanza de esta la encontramos en el profeta Isaías, en los comienzos del profeta Isaías. Lo mismo, el lagar que construyó el dueño, que cavó pues la cerca, hizo la casa del guarda, la encerró bien, cuidó de cada plántula mientras fue creciendo. Cuando creció, la cuidó muy bien, y vino el tiempo de la cosecha y produjo agraces. Los agraces son aquellas uvas que no alcanzan a crecer y son ácidas. Pues ahí hay una pérdida, ¿no?, en todo lo que se invirtió. Aquí tiene la misma idea. Dice que la alquiló, se fue, mandó a unos primero a cobrar, los mataron, los golpearon, mandó a otros a buscar el 50% y pasó lo mismo. Y luego el dueño de la viña dice: voy a mandar a mi hijo y lo van a respetar. ¿De qué está hablando esta parábola? En primer lugar, de todos los profetas que vinieron delante de Jesús a anunciar la venida de Jesús, a allanar el camino, como Juan el Bautista. Recuerden ustedes que lo decapitaron.
A los profetas los golpearon, algunos profetas los aserraron, como uno de los 3 Isaías, a Jeremías que no le hicieron. Es decir, a cada profeta le fueron haciendo porque actuaba en nombre de Dios y porque no les gustaba lo que decían. Un verdadero profeta dice y habla en nombre de Dios y lo que Dios le dice. Habla en nombre de Dios y habla con Dios, habla la palabra de Dios. Solo que a muchos les gusta escuchar a aquellos que quieren escuchar, no hacerlo sentir bien. Pero la palabra de Dios es así. Ponen la verdad al ser humano, no para condenarlo, para castigarlo, para pisotearlo, sino para liberarlo de esos falsos conocimientos o de ese falso autoconocimiento que tiene el ser humano. Por eso dice, mataron a todos estos, los apedrearon y a otros los echaron, a otros los apalearon. Y por último manda al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, el dueño de la viña, Dios. Y esto lo comprenden los sumos sacerdotes y los ancianos al final. De hecho, dicen, comprendieron que estaba hablando de ellos. Por eso, después que termina la parábola, hace Jesús la pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña con estos homicidas? Y responde a alguien, pues mandará a su ejército y hará morir de una mala muerte a estos hombres. Y dice, ustedes no han entendido nada. Dios no actúa así, Dios no actúa vengándose y acabando con sus enemigos. Dice, la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Ha sido el Señor que lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Esa piedra es Jesús, la piedra angular, la piedra sobre el cual se edifica todo y es edificada la iglesia con los apóstoles. Y dice, y entonces le quitará la tierra a esta gente y se la dará a alguien que la cultive, que produzca sus frutos y los entregue a su tiempo. Está hablando de la iglesia naciente. Pues así, esa nueva viña que el Señor construyó es usted y soy yo, somos nosotros, es la iglesia de Cristo, que hay que caminar como el Señor nos propone y nos manda. Ciertamente tenemos las caídas, nos levantamos, nos limpiamos, nos curamos las heridas y seguimos caminando. El problema no está en caer, sino en permanecer caído. Por eso pidamos al Señor eso, que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé la fuerza de ir saliendo poco a poco de aquello que nos va esclavizando y nos hace reducirnos a la mínima expresión de seres humanos. Que el Señor dignifique nuestra vida. Y recuerda, tú y yo somos ese nuevo pueblo, esos nuevos trabajadores a los cuales el Señor ha entregado su viña, que es su iglesia. Amémosla. Entreguémonos por la misión de la iglesia y anunciemos el Evangelio de Cristo para que la iglesia crezca cada día más en el conocimiento de Dios y en la santidad. Hoy es viernes de Cuaresma, segundo viernes de Cuaresma, ayuno, oración, limosna y abstinencia. Que el Señor nos ayude a vivir en su gracia y en su misericordia. El Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor.